Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas de la Iglesia de Tayacaja. Un nuevo domingo en el cual nos podemos encontrar, aunque sea de forma virtual, recordando siempre que esto de la virtualidad, de estas nuevas tecnologías, son parte del desafío que Dios nos trajo con esta pandemia. Aún las situaciones más complejas que podamos vivir pueden traernos grandes lecciones, pueden ayudarnos a crecer, a mejorar, y eso también habla de una buena administración aún de las situaciones difíciles. Los propósitos de Dios, ¿quién los puede conocer en su totalidad? Dios hace como Él quiere. Y algo que nos trajo esta pandemia es aprender a utilizar estos nuevos medios de comunicación, que quizás para alguien más joven eran medios conocidos, eran medios de uso simple, pero quizás para alguien mayor significó todo un desafío, que supo afrontar, que supo aceptar y que hoy se encuentra dominando dentro de todo de forma correcta. Así que felicitamos a las personas que se han sentido desafiadas a conectarse cada mañana, que han tratado de aprender un poco más de las nuevas tecnologías, porque es parte de lo que Dios también quiso enseñarnos a través de una pandemia. Eso y muchas otras lecciones de las que podemos hablar. Hemos hablado todo este tiempo acerca de la buena administración de los recursos que Dios nos da, desde las relaciones familiares, amicales, hasta los recursos económicos, los recursos naturales, todo lo que Dios nos permite tener. Como primera verdad debemos siempre saber que somos administradores de lo que Dios nos provee. Nada nos pertenece. Romanos nos enseña que todo es de Él, por Él y para Él. Como segunda verdad debemos entender que Dios es merecedor de toda la gloria. Entonces, mi hermano, vivir con un corazón agradecido, con un corazón memorioso de las bondades de Dios, es parte de lo que nos ayuda a ser constantemente buenos administradores. Entendiendo esto, es que vamos a hablar esta mañana acerca de la buena administración aún de nuestras emociones. De acuerdo al texto que hemos leído, se nos habla del gozo, regocijaos, nos menciona el capítulo 4, versículo 4 de Filipenses. Pero el regocijo no es una simple emoción, no es una alegría momentánea. El regocijo tiene un fundamento especial. Para Pablo y para la iglesia de los Efesios y para nosotros como creyentes, el fundamento es Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria. Pero antes de avanzar sobre este texto, nos hacemos la pregunta, ¿habla la Biblia acerca de cómo manejar nuestras emociones? La Biblia es la palabra de Dios y Dios utiliza y utilizó a hombres y mujeres para hablarnos, para sentirnos identificados a través de sus historias, a través de sus vidas, a través de cómo ellos atravesaron diferentes momentos. En la Biblia vamos a encontrar historias de drama, historias de éxito, historias de errores cometidos, historias de pecados perdonados, errores saldados. Entonces podemos identificarnos con algún personaje bíblico de forma constante. Por eso es la Biblia, es nuestra guía, por eso la Biblia es nuestro baluarte, nuestra luz, lámpara es a mis pies, la palabra de Dios. Entonces debemos entender que el consejo bíblico es esencial para ser buenos administradores. Entonces, habla la Biblia de cómo controlar nuestras emociones. Primero debemos entender que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso dice Génesis 1:27. No quizás con los atributos que son solamente de Dios. Esos no nos pertenecen a nosotros. Pero sí hay mucho que Dios ha puesto en nosotros que tiene que ver con la imagen de Él. Por ejemplo, las emociones. Tenemos emociones porque Dios tiene emociones también. Cuando experimentamos emociones es porque estamos diseñados de esa manera. Las emociones en sí mismas son algo bueno, son algo útil. Imagínese que usted no tenga emociones, sería como un pedazo de metal, sería un robot, sería alguien inerte, no podría expresarse, no podría tener relaciones significativas. ¿Por qué? Por causa de su falta de emociones. Eso es lo que nos diferencia como seres humanos. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de sentir
emociones, emociones. Sin embargo, hay emociones que muchas veces nos dominan, muchas veces no utilizamos de forma sabia nuestras emociones, cometemos errores a causa de nuestras emociones. Por ejemplo, tomemos la emoción de la ira. En la Biblia se nos habla, se nos menciona esta emoción. Y fíjese qué interesante lo que nos dice Primera de Reyes 11:9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Podemos entender la emoción de Dios, la ira de Dios es mencionada varias veces en el Antiguo Testamento. Pero también lo vemos en Jesús. Jesús expresó su ira en Juan 2, versículo 13. Fíjese lo que nos dice. Estaba cerca la Pascua a los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Versículo 14. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas que estaban ahí sentados, e hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos con las ovejas y los bueyes. Y también desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado o en cueva de ladrones, como según la versión que usted pueda leer. Podemos ver en Dios y en el Hijo de Dios el manejo de las emociones. Entonces, las emociones son para utilizarlas de la manera correcta, porque las emociones, si no las sabemos manejar, pueden llevarnos a cometer errores. La ira no está mal, pero muchas veces la ira resulta de nuestro propio egoísmo. Muchas veces la ira resulta de nuestra propia perspectiva de las cosas. Manejamos mal nuestra ira y en vez de usar nuestra ira para alertarnos de lo que está sucediendo, como en el caso de Jesús, Él usó su ira para alertar, para amonestar, para exhortar. Usamos nuestra ira para lastimar. Usamos nuestra ira para ofender. Por eso es necesario buscar la guía y la sabiduría de Dios para el buen manejo de nuestras emociones. Si dejamos que la ira nos controle, vamos a cometer errores. Santiago 1:20 dice que la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Y Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Entonces necesitamos manejar nuestras emociones, como en el caso de la ira, de forma correcta, guiados por Dios en el amor del Señor. Muchas veces se piensa en este versículo como un consejo para los casados. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, entendiendo a los casados que comparten su cama matrimonial. No pueden irse enojados a la cama. Sin embargo, también habla de todas las relaciones que podamos compartir en la familia. No permita que sus hijos se vayan a acostar sin haber solucionado su situación, sin haberse pedido perdón en caso de una discusión. O usted no se vaya a acostar enojado con sus hijos, ni permita que eso pase, en viceversa. Tratemos de solucionar las cosas antes de que el sol comience nuevamente a salir. La palabra nos menciona que la misericordia de Dios se renueva cada día. La misericordia de Dios se renueva cada día. Entonces no podemos empezar un día enojados con lo que pasó el día anterior. Tratemos de solucionar nuestras cosas a tiempo. Como cristianos tenemos al Espíritu Santo para guiarnos, para instruirnos, para recordarnos y ayudarnos a ser como Cristo. Efesios 5, versículo 15 y 18 nos dice lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Los días son malos, debemos andar como necios, debemos tratar de mejorar, debemos tratar de solucionar los problemas, no quedarnos con ese rencor,
no dejarnos llevar por los sentimientos, sino ser sabios y priorizar el perdón y el amor en nuestras relaciones familiares, amicales, como hermanos en Cristo. Debemos priorizar siempre el amor. Proverbios también menciona que a veces hasta el necio pasa por sabio cuando guarda silencio. Hay veces que es necesario guardar silencio. Si lo que voy a decir está inspirado, movilizado por la ira del momento, mejor me lo guardo. Entonces, mi hermano, mi hermana, en lugar de dejar que nuestras emociones nos guíen, que nuestra percepción de la verdad nos guíe en base a lo que nosotros creemos correcto, dejemos que Dios transforme nuestras mentes, como dice Romanos 12. Sometamos nuestras emociones a Él. Pidamos que Él nos ayude a aprender lo que debemos aprender para manejar adecuadamente nuestras emociones. Mis hermanos, entendiendo esto, es que podemos ver que un buen recurso para ver a Dios obrando en nuestras personas, en nosotros como personas, es la palabra de Dios, es la guía. Si usted se mantiene alejado de su palabra, si usted se mantiene alejado del consejo de Dios, si usted no tiene la vida de oración que debe tener, posiblemente las emociones van a simplificar una debilidad en su vida. Quizás las emociones le jueguen malas pasadas, o quizás se encuentre en una situación en la que diga, no debía haber dicho eso, me arrepiento de lo que dije, perdón, me dejé llevar. El perdón es una buena práctica, la Biblia nos enseña a perdonar. Pero a veces podemos evitar esa situación con el simple hecho de guardar silencio. O por el simple hecho de dar una respuesta correcta, adecuada, en volumen adecuado. La blanda respuesta quita la ira. Una vez que damos una blanda respuesta, la ira se opaca, se calma y podemos llegar a una buena conversación. Gracias a la blanda respuesta podemos tener las conversaciones más incómodas posibles, porque podemos ser sabios y hablar del tema sin discutir, sin levantarnos la voz, sin tratar de subestimar la opinión del otro. Entonces, mi hermano, prioricemos la paz, prioricemos el amor en nuestro trato. Si me estoy dejando llevar por la ira, si lo que voy a decir está inspirado, está movilizado por la ira del momento, mejor guardo silencio. Si lo que voy a decir está inspirado en la propia perspectiva que tengo de la situación, mejor guardo silencio. Quizás hay algo que yo no sé, que no vi, que no entiendo, que no conozco. Entonces prefiero interiorizarme bien en lo que pasó y ahí emitir un comentario. Pero el versículo de esta mañana nos hacía pensar en el gozo. Volviendo al versículo de esta mañana. Filipenses, capítulo 4, del 4 al 7. Comienza diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que Pablo les está pidiendo a los filipenses, que no pierdan el gozo, que no pierdan ese gozo. Y como les decía al principio, este gozo no tiene que ver con una emoción momentánea, una simple alegría, sino que tiene un fundamento, y ese fundamento es Cristo Jesús y sus promesas. Pablo menciona en el versículo 5 la promesa de que el Señor está cerca. Para los filipenses las preocupaciones del momento debían ser solo eso, preocupaciones momentáneas, porque había una esperanza en ellos. Hoy estamos viviendo una situación compleja y esta situación nos hace pensar, ¿se puede estar siempre gozoso en medio del dolor? ¿Se puede mantener una actitud de gozo en medio de la situación que estamos viviendo? El gozo no tiene que ver con una emoción momentánea, y teniendo en claro esto, es que podemos entender que el gozo
lo podemos experimentar aún en medio de una tristeza profunda. Aún en medio del dolor podemos mantener nuestro gozo, porque el gozo está inspirado en las promesas de Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Pero si mi gozo va a estar fundamentado en las noticias de la televisión, posiblemente no dure mucho. Si mi gozo va a estar fundamentado en las personas, nosotros somos personas y cometemos errores. Y muchas veces vamos a errar. Es por eso que es necesario tener una relación con Dios y no una religión. Porque la religión está inspirada muchas veces en las emociones. Si el hermano me trató bien, si el hermano me saludó cuando estábamos en presencial. Y muchas veces nuestra fe tambalea. ¿Por qué? Porque hemos fundamentado nuestro gozo, nuestro ánimo en personas. Entonces, Pablo entendía que su gozo estaba fundamentado en Cristo Jesús. Y Pablo sabía de cárceles, Pablo sabía de hambrunas, Pablo sabía de persecución, Pablo sabía de la angustia, del dolor, pero él entendía que su gozo estaba fundamentado en Cristo Jesús y sus promesas de regreso, de retorno. Mis hermanos, no sabemos cuándo vendrá el Señor. Probablemente estemos cerca a su venida, pero debemos mantener nuestro gozo. Cuando usted pierde el gozo, ¿qué es lo que mencionaba David? Devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación. El gozo representa en la vida del cristiano la piedra importante para sostener esa vida de fe. Porque el gozo viene fundamentado y especialmente está fundamentado en las promesas de Cristo Jesús en nuestras vidas. Pablo insiste en el versículo 6, por nada estéis afanosos, no se preocupen. Preocuparse tiene que ver con estar en estado de alerta ante algo que quizás no suceda. Las emociones provocan eso. La ansiedad es una emoción que nos lleva a idealizar, nos lleva a imaginar cosas que quizás nunca sucedan, escenarios improbables. Con esto de la pandemia lo hemos vivido. Cuando la pandemia empezó, seguramente imaginamos el más terrible de los escenarios y quizás no pasó, o quizás sí ocurrió en nuestra vida. Pero debemos entender que Dios está al control de toda situación. Debemos comprender que está en nosotros el mantener el gozo, aún en medio de la situación más complicada, porque ese gozo está fundamentado en la promesa de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y el versículo 7 nos menciona la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuevamente, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Hace poco escuchaba a un pastor decir que muchas veces leemos mucho a Pablo y nos olvidamos de Jesús. Pero el mensaje de Pablo es totalmente cristocéntrico. El gozo de Pablo estaba fundamentado en el Hijo de Dios. Lo que Pablo predicaba era lo que Pablo vivía, había experimentado al tener ese encuentro con Cristo Jesús. Pablo nos está invitando nuevamente a que la paz de Dios, Dios Padre, que sobrepasa todo entendimiento, que es una paz que usted va a decir, ¿cómo puedo experimentar paz en medio de esta situación? O quizás los demás les pregunten, ¿cómo puedes tener paz en medio de lo que estamos viviendo? ¿Le ha pasado? Esa es la paz de Dios. Esa es la paz de Dios que no se puede comprender muchas veces, porque se experimenta en medio de situaciones complicadas. Ese es el gozo de Dios. No una simple emoción, una simple alegría, sino un gozo fundamentado en la esperanza de Cristo Jesús y su retorno para nosotros. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Guardar significa esperar, reservarse para el encuentro oportuno y eterno con Cristo Jesús.
Que esa sea su esperanza, mi hermano. Que esa sea su motivación. Y recuerde, el gozo del Señor es fundamental en nosotros. No es una simple alegría. El gozo del Señor le va a permitir también ser un buen administrador de las demás emociones, de la tristeza, el dolor, la ira. Mantenga su relación activa con Dios. Ore al Señor, pida consejo bíblico. Busquen su palabra. Que podamos ser buenos administradores de todo lo que Dios nos permite tener, aún de nuestras emociones. Oremos. Dios Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, primeramente. Tu palabra hablando a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, a nuestros pensamientos. Señor, entendemos que en tu sabiduría nos has permitido también tener emociones. Pero nuestras emociones, Señor, muchas veces nos dominan. Nuestras emociones muchas veces no están bien fundamentadas, Señor, y terminamos cometiendo errores a causa de la mala administración de nuestras emociones. Señor, aún tú sentiste tristeza, sentiste dolor, aún sentiste ira, Señor, por el pecado de tu pueblo. Pero siempre, siempre, Señor, por sobre todo estuvo tu misericordia y tu amor. Y ese amor y esa misericordia también es para nosotros. Permítenos priorizar, Señor, en nuestro trato, la amabilidad, la comprensión, la empatía, para ser de testimonio, Señor, como hijos tuyos. Padre, y sobre todas las cosas, que el gozo de tu salvación, que el gozo de tu esperanza en Cristo Jesús sea siempre en nuestras vidas. Señor, en medio del dolor, que podamos experimentar tu paz. En medio de la aflicción, que podamos experimentar tu gozo. Siempre, Señor, regocijaos, siempre dice tu palabra. Ese es el gran desafío para nosotros como hijos de Dios. Y queremos tomarlo, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Hablando a nuestros corazones, guiando nuestras vidas, nuestras decisiones y ayudándonos a ser mejores administradores de nuestra parte emocional. Padre, gracias por tu palabra. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un lindo domingo.